Amados, buenas tardes. Es un gusto estar hoy reunidos, ¿sí? Señor, queremos dar gracias, Padre, porque tú nos permites reunirnos, Dios. Tú has puesto en nuestros corazones una necesidad de buscarte, de escuchar de ti, de rendir nuestros corazones a ti. Queremos darte gracias por esto y pedirte que ahora esta palabra que viene, Dios, sea una palabra que edifique nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a convivir más contigo, a vivirte de mejor forma. Padre, de igual manera con mis hermanos quiero levantar la vida de los hermanos que tienen hoy debilidad entre nosotros, ¿sí? Está Irving, está Rafael García, que está en una situación muy complicada, está Stacy, Dios. Hay varios hermanos, tú lo sabes, tú conoces. Está Pimpan también, que ha tenido algunas dificultades de salud. Y, Señor, queremos levantar a todos y cada uno en su propia necesidad, el que tenga necesidad financiera, el que tenga necesidad de salud, el que tenga problemas en su trabajo. Dios, lo levantamos a todos y cada uno. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues amados, verdaderamente estoy contento con la palabra. Mira, lo dicho por Luis la vez pasada creo que es muy importante. Esto que nos habla de que la Trinidad en nosotros tiene una tarea muy importante, ¿sí? Esta unión de Dios con el hombre es declararlo, es una situación grande, es una verdad poderosa. Bien, voy a abundar un poquito, a darle un giro a a mi última enseñanza. Creo que hace falta abundar cosas y además aclarar otras que me parece que no estuvieron suficientemente bien aclaradas, ¿verdad? Entonces vamos a retomar estos versículos, pero además esta enseñanza tiene una gran vinculación con la de Luis y yo me quedé muy sorprendido, de verdad muy sorprendido, gratamente sorprendido. A ver, 1 Corintios 15, versículo 44. Se siembra en cuerpo animal, así lo tenemos en la Reina Valera 60, pero hoy lo vamos a leer como natural, porque también está escrito así en el Nuevo Testamento interlineal, que está escrito en griego y trae una transcripción literal, dice natural. Bueno, se siembra en cuerpo natural, resucita en cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Recordemos que este cuerpo natural, este cuerpo animal que dice la versión 60, significa que se siembra en el alma. Y aquí vamos a retomar esto del alma, que es muy importante. Mira, el cristianismo tiene como raíz el judaísmo. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, es una palabra no dada a cristianos, sino dada a judíos. Jesucristo y los apóstoles son judíos, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con cuestiones raciales y cuestiones políticas que son puro cuento y puro rollo. Se habla de un pueblo, que es el pueblo hebreo, que es imbuido de la fe de Dios, que recibe la palabra del Señor, ¿sí? Y en ese olivo, el pueblo cristiano, el pueblo de los gentiles es injertado, ¿sí? Para rebustecer ese olivo santo y volverlo más frondoso, ¿sí? O sea, crecer y aumentar la fe, crecer el mensaje del Señor, ¿sí? A una gran multitud de personas, donde se cumple la promesa dada a Abraham, ¿sí? Que su descendencia espiritual, sería tan abundante como las estrellas o tan abundante como las arenas
del suelo, de la playa o del desierto, ¿sí? Así de abundante ha de ser el difundir la palabra de Dios, muy abundante, ¿sí? Pero tiene esa raíz hebraica, ¿sí? Que es distinta, muy distinta a una génesis de nuestra actual cultura. Nuestra actual cultura procede de los griegos. La cultura occidental tiene una fuerte raíz fundacional en el pueblo griego, ¿sí? Después el pueblo romano lo retoma y bueno, o sea, ahí pueden ver un libro de historia y van a ver cómo va evolucionando esa cuestión. Nuestra cultura occidental, ha tomado mucho de la griega y cuando hablamos de alma, pensamos que es una parte, es algo que está en el cuerpo y que algún día va a salir o ¿sí? Va a resucitar o va a algo, ¿sí? O sea, eso ya depende de la tradición que tengamos. Los griegos tienen cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu griego es lo más hermoso, lo más puro, lo máximo de la naturaleza del hombre. Después viene el alma, que es así como entre azul y buenas noches, y después el cuerpo, que es absolutamente despreciable. Bueno, eso hay algunas tradiciones que lo tienen, que lo traen, que lo han aceptado como una cuestión, digamos, muy importante. Pero en la raíz hebrea, eso no tiene ninguna validez. Eso es importante, muy importante que lo tomemos. Mira, el alma no es una parte del cuerpo, sino que la palabra alma designa al hombre entero, animado por el espíritu de vida dado por Dios. Esto es Génesis 2:17. El Señor toma polvo de la tierra, ¿sí? Acuérdense que yo en una enseñanza les mencioné que la creación, todo el universo, ¿sí? Júpiter y las estrellas y Marte y Alfa Centauro y todo ese montón de planetas y todo lo que sabemos que es la creación. Y el Señor toma polvo de la tierra, o sea, de su propia creación, de la propia expresión de su espíritu, ¿sí? Porque dice, y dijo Dios, y se hizo. Bueno, por eso es una expresión del espíritu. Toma polvo, forma al hombre y le da la nesama de Dios, el espíritu de vida. Entonces, el alma no es una parte del cuerpo, sino que el alma designa al hombre entero animado por el espíritu de vida dado por Dios. Propiamente el alma no habita en el cuerpo. A ver, atención, el alma no es que habite en el cuerpo, sino que el alma se expresa en el cuerpo. No es una cosa separada, ¿no? Es también como cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos habla de carne, ¿sí? La carne del hombre es su cuerpo y aún más, aún su casa, ¿sí? Entonces, el alma no habita en el cuerpo, sino que se expresa en el cuerpo. Es ese polvo que Dios tomó de la tierra, la creación, y al cual una vez, habiéndole dado forma, la forma que tienes, eso me gustó mucho de Luis, la forma de tu cuerpo, ¿sí? La preparó Dios. La preparó Dios en cuanto al verbo que encarna, ¿sí? Una vez que le dio forma al cuerpo, el Señor sopla el aliento de vida. Eso indica que tu cuerpo
el cuerpo de todo hombre, tiene un origen espiritual. Es tomado de la materia de la creación, pues, ¿no? Les mencioné aquella vez que en nuestro cuerpo hay calcio, hay hierro, hay fósforo, ¿no? Hay elementos que existen en la naturaleza, ¿sí? Pero tiene unido el espíritu de vida. El aliento de vida. Ese aliento de vida es el que conforma junto con el cuerpo de este que suena, forma el alma, ¿sí? Y no es una cosa que se va a perder, sino es este cuerpo natural que tiene necesidades específicas de su propia naturaleza. Tienes que comer, por ejemplo, o tienes que dormir, ¿sí? Bueno, no vamos a adentrarnos en eso. Es nada más para que veamos que este cuerpo no es por nada reprobable, ni es casualidad de nada, ¿sí? Sino que es una cuestión, como dice mi hermano, me gusta esa palabra, soñada por Dios, acariciada largamente por el Señor, meditada, planeada, deseada en lo profundo del corazón de Dios. Tu cuerpo, tu alma. Ese cuerpo que tiene ese aliento de vida, que es ese cuerpo natural en el que se siembra, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a repetir. 1 Corintios 15:44, se siembra en cuerpo natural, en alma, resucita en cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Puse el versículo 43 después del 44 porque dice, y me gusta, se siembra en humillación, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita con poder. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo, es el versículo 47. Como el terrenal, así los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Así como exhibimos la imagen del terrenal, del natural, ¿sí? Exhibiremos también la imagen del celestial. Esto lo retomo, ¿sí? Porque encierra mucho de un pensamiento que nos hace pensar cosas que están un poquito alejadas de lo que vendría a ser la verdadera línea del cristianismo, y nos hace fantasear, ¿sí? Mira, yo les recomiendo que de 1 Corintios, capítulo 15, lean, mediten del versículo 35 al 58. Mira, hoy encuentro que interrogantes que teníamos desde el año 1997, o tal vez un poco antes, ¿sí? Hoy en la congregación están encontrando respuesta. Yo les invito a que, digamos, esta porción de Corintios, de 1 Corintios capítulo 15, del versículo 35 al 58, la mediten. Tal vez no encuentren la respuesta inmediata, pero es importante sembrar en el cuerpo natural para que resucite en cuerpo celestial, para que vayamos recibiendo la palabra, esa palabra por acción del Espíritu Santo obre, y vayamos a poder reflejar la imagen del celestial. Y mira, con el celestial nos imaginamos muchas cosas, muchas.
Pero yo quisiera que viéramos lo que el propio hermano Pablo recibe como revelación del Señor y que nosotros aprendemos y recibimos, ¿sí?, por la palabra, y somos iluminados en el Espíritu Santo. Esto esto de iluminado no quiere decir que somos privilegiados, no. El Espíritu Santo hace una acción en el corazón de todos los hombres, de cada hombre, ¿sí? Y en medida que cedemos, puede avanzar el trabajo del Espíritu Santo en el corazón. La vez pasada señalé que el más terrible enemigo que tenemos es el ego, ¿sí? El ego no permite que no se deja vencer delante de Dios, pues, ¿sí? Se resiste a vencerse. Entonces, se nos dificulta entender lo espiritual. Vamos a decir que el ego es ese hombre natural, ese terrenal, ¿no?, que no entiende las cosas de Dios. De por sí no las entiende él solito. Tiene que ser auxiliado por el Espíritu Santo, ¿sí? Aunque tengamos el aliento de vida, aún que seamos, digamos, esta alma, ¿sí?, que es el plan de Dios desde el principio, pero hay que recordar que el hombre se separó de Dios y Dios lo dejó en su cosa, ¿verdad?, para irlo trabajando, irlo enseñando poco a poco, para que el hombre voluntariamente vuelva al Padre, ¿no? Ahí está la parábola del hijo pródigo. En ese camino estamos, ¿sí? Bueno, cuando pensamos en que así como el terrenal, así los terrenales, y así como el celestial, así los celestiales, y que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial, y ahí empieza nuestra mente a divagar, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos enseña el hermano Pablo sobre el verbo de vida, sobre ese que viene a traer la encarnación del verbo a los hombres en el sentido que lo manejamos ya la vez pasada, en este sentido que Luis estaba dando en su enseñanza pasada, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver quién es ese verbo de vida, qué hizo, qué hace, ¿no? Pensad, en Filipenses 2, versículo 5, el apóstol nos dice: pensad entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús. No hay más celestial, no hay hombre más celestial que Cristo Jesús. Es donde vamos a aprender a ser celestiales, incluso espirituales, ¿sí? El versículo 6, el cual existiendo en forma de Dios, hay que recordar que el apóstol Juan nos señala que en el principio el verbo era con Dios y estaba con Dios. El verbo era Dios y estaba con Dios, ¿sí? El cual existiendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El verbo divino tomó forma de esclavo. ¿Quieres ser celestial? Vamos tomando ejemplo de lo que el celestial hace, ¿sí? El celestial encarna, toma cuerpo, se hace como uno de nosotros. Es semejante, pero semejante no quiere decir una en apariencia, semejante es 100% hombre, 100% alma, ¿sí? Toma el cuerpo. El cuerpo no es despreciable de ninguna manera. El cuerpo, el alma,
tiene origen celestial. Es el Señor quien forma el cuerpo y le da el aliento de vida. Bueno, a ver. El cual, existiendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria divina, ¿sí? No de su divinidad, ¿sí? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de hombre, pero de hombre humilde, de esclavo, ¿sí? Llegando a ser hecho uno de nosotros, a semejanza de los hombres, ¿sí? Y hallándose en figura, en condición de hombre, hallándose en condición de, no en figura, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más vergonzante en aquella época, ¿sí? Mira, pensamos muchas veces que por ser creyentes hemos de recibir grandes recompensas de Dios, porque somos hijos del Rey, ¿sí? Esas son figuraciones del corazón de los hombres, ¿sí? El apóstol Pablo nos enseña que el Verbo divino se hace hombre y se hace humilde, se humilla a sí mismo, ¿sí? Y ese es el ejemplo que nos viene a dar. Por eso el Señor dice que su reino no es de este mundo. No es que vaya a tener un reino fantasmagórico. No, no es un reino que esté dominado por las pasiones del mundo. ¿Cuáles son las pasiones del mundo? La envidia, la arrogancia, ¿sí? El sentirte superior, el humillar al prójimo, ¿sí? El no tener amor, ¿sí? Y eso es muy común. Entonces, si yo digo que soy merecedor de premios porque creo en Dios, ¿sí? Lo único que estoy demostrando es que lo que busca mi corazón es el denario. Recuerden cuando a Jesús le enseñaron la moneda y le dijeron, ¿a quién la damos? ¿No? Y les dijo, ¿de quién es el rostro que tiene la moneda? ¿Sí? Ah, pues el César. Bueno, pues dale la moneda a César, ¿sí? Y a Dios, dale lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? El hombre. Dad a Dios lo que es de Dios. Dad a Dios al hombre. ¿Qué hombre? Al hombre celestial. Ya no podemos hablar tanto de hombre espiritual, ¿no? Ya lo señalé la vez pasada, ¿sí? Hay un hombre espiritual porque entiende de las cosas de Dios, pero no las puede hacer, ¿no? Y es vendido al pecado, como nos enseña el hermano Pablo. Con la venida del Verbo, nosotros tenemos ya libertad de la ley, ¿sí? Porque estamos en la libertad del Espíritu Santo y esa libertad del Espíritu Santo nos da capacidad para hacer de las cosas del Señor. Querer decir que vamos a tomar la victoria de Dios, que yo debo de tomar, arrebatar el reino de Dios, tomarlo para mí, no es más que reflejo de mi propio ego. El ego, el yo del hombre, está dominado por la circunstancia del mundo. La circunstancia del mundo no es la temperatura, ni que llueva o que haya sol. La circunstancia del mundo es el dominio de aquel que es como Caín y que no ama al hermano, sino que lo mata. Y aún más, llegar a ser como pues, la mecha o la mec, no sé cómo se diga bien, ¿sí?
pues ese ya de plano no solamente dijo que iba a matar al hermano, dijo que se iba a echar a dos, o sea, iba a matar a más. Eso lo encuentran en Génesis 4:23, ¿no? El reino del mundo es un reino dominado por la codicia, no por el amor, por la envidia, no por la gentileza, no por el darse, ¿no? Sino el querer quitar. En vez de querer dar, es el querer quitar. Por eso el Señor dice que cuando te piden caminar 1 milla, camina 2 con Él. Si te pides lo que tienes, dale hasta la capa, ¿no? Dale más. O sea, ¿eh? Mira, por ejemplo, creo que no entendemos realmente, aún no llegamos a entender lo que es la vida. O sea, no llegamos a entender realmente lo que es ser terrenales o naturales. No entendemos bien lo que es espiritual, no entendemos bien lo que es celestial, ¿sí? Estamos balbuceando, estamos volteando al cielo, o sea, lo digo en figura, o sea, volteando así, a ver qué vemos, ¿no? Esa necesidad de ver qué vemos también viene del espíritu, ¿sí? Pero aún no vemos lo que hemos de ver, aún no somos, aún no reflejamos lo que hemos de reflejar, ¿sí? Aún no entendemos lo que es ser terrenales, no entendemos qué es ser naturales, no entendemos bien lo que es ser espiritual o lo que es celestial, no entendemos bien lo que es la vida, ni entendemos bien la muerte. Todo lo situamos desde el alma. ¿Desde qué? Desde las necesidades, desde mi cuerpo, que sí tiene un impulso vital de Dios, pero tengo mis necesidades inmediatas, ¿sí? Que no es solamente el comer y el beber, no son las necesidades de los pajarillos. Este mundo, esto que hemos inventado nosotros como mundo, ¿sí? No creado, inventado, ¿sí? Los estatus sociales, ¿sí? La raigambre de nuestro apellido, ¿sí? La belleza de mi cuerpo, cosas así, ¿no? Esas son cosas que inventamos y que llegan a dominar nuestra vida. Nos enajenamos en ello, ¿sí? Tenemos miles de cuestiones, ¿sí? Decimos que comer un plato de frijoles es humillante y que comer un plato de caviar es lo excelso, ¿sí? Como ejemplos sencillos lo pongo, ¿sí? No entendemos bien lo que es la vida, ni lo que es la muerte, ni lo que es espiritual, ni lo que es terrenal, porque todo lo situamos desde el alma, ¿sí? Y no desde el poder del Espíritu Santo. Dios permita que vayamos hacia el poder del Espíritu Santo. No hay mayor soberbia, me parece que es soberbio, es fruto de soberbia, decir, yo voy a vencer la muerte. La muerte, hay quien vence a la muerte. La muerte la vence el Señor Jesús. Pero como no entendemos bien qué es la muerte, ni qué es la vida, ¿sí? Nos quedamos situados en mi yo mismo, en mi propia necesidad, en mi propia creencia. Y como toda mi necesidad, toda mi creencia, la vivo en mi apariencia, la vivo en mi cuerpo, en mi alma, que está situado dentro de lo que conocemos como creación,
pero solamente conocemos una parte de la creación. No conocemos la creación vista desde los ojos de Dios. Conocemos la creación vista desde nuestros propios ojos y de ahí interpretamos lo que pensamos que es. Esperemos delante del Señor a que el Señor vaya profundizando en nuestro corazón, porque estamos cediendo ante Él, ¿sí? Nos estamos humillando delante de Dios como el Señor se humilló, tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo, ¿sí? Hasta la muerte. Sí, véncete hasta la muerte del ego, hasta la muerte de este ser natural, de este ser terrenal, para ser espiritual, para ser celestial, no solamente espiritual. Mira, el espiritual trae a Jesús en la boca. El celestial trae al Espíritu Santo en el corazón. Pero esto lo digo, digamos, como unos grandes tachones, unas grandes banderas, como para tener una diferenciación, para que lo entendamos un poco. No es así de blanco y negro como lo dije ahorita, pero es un ejemplo. Señor, queremos dar gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos en verdad, Señor, que nos enseñes qué es la vida, que nos enseñes qué es lo celestial, qué es lo espiritual, qué es vivir en ti, Señor, vivir contigo, estar contigo, abrazándote a ti. Señor, queremos caminar contigo. Queremos, así como hemos reflejado la imagen del terrenal, queremos reflejar la imagen del celestial. Pongo a mis hermanos que tienen necesidad delante tuyo, pidiéndote por sus vidas. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.